Si está conectada por medio de YouTube, le damos un saludo. Gracias por estar con nosotros. En preparación para lo que vamos a hablar el sábado sobre el Antiguo Testamento, mientras estudiaba este pasaje, tuve muchas ganas de hablarlo con la iglesia. Entonces vamos a 2 de Samuel 11. Usted conoce este pasaje, habla del gran pecado de David y tiene una multitud de elementos que para interpretarlo tienes como que tener claros varias partes de lo que ha pasado antes en el Pentateuco, Josué, Jueces. ¿Estás conmigo? Levantemos la mano derecha, entonces le pedimos a Dios que nos hable. Dios, gracias por traerme a la iglesia. Toca mi corazón en este día. Toca mi mente en este día. Toca mi vida. Háblame, Señor, y ayúdame a proteger con lo que voy a aprender hoy mi futuro y el futuro de mi familia. Amén. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, el hitita? Y David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy embarazada. Vamos a parar acá y vamos a analizar un poquito de lo que está pasando. No necesariamente está pasando que David es un tipo perezoso, ¿no? Puede que mandó a Joab. Para este momento, usted sabe, Joab se ha ganado el ser coronel general del ejército, porque cuando estaban subiendo a Jerusalén, David necesitaba un lugar para poder ser rey y necesitaba que ese lugar no fuera el lugar donde él había nacido. Necesitaba que era algo así como Washington en los Estados Unidos, que es un lugar ajeno a los otros estados. Necesitaba un lugar nuevo. Necesitaba algo donde ninguna de las otros estados de Israel le dijera, ¿y usted por qué se fue para allá y no para acá? Entonces él está subiendo a Jerusalén y dice que él grita, la primera persona que nos abra las puertas y conquiste Jerusalén, lo hago capitán de nuestros ejércitos. Y su sobrino, Joab, su sobrino, se levanta y conquista ese lugar, y en ese día le hacen general capitán de todas las huestes de Israel a Joab. Pero el rey se va a quedar y dice, usted ve lo que está haciendo, y al atardecer se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado. Y mucha gente piensa que David está en este momento como un perezoso que se levantó en la tarde apenas. Pero recuerda que la casa del rey tiene que estar muy alto. ¿Para qué? Para que si alguien tiene una necesidad, pueda ir a decirle, David, rey, présteme atención. David de alguna manera representa a Dios. Cuando tú necesitas ayuda, vas a Dios y le dices esto, Señor, aquí estamos, préstanos atención. Entonces no sé si notas que esto hace del pecado de David algo mucho más grave. Porque ¿cuál era el rol de David desde ese lugar? Que si alguien lo necesitaba, le pudiera gritar, David, ayúdanos. Este es el lugar desde donde él está representando a Dios. Él está caminando por el terrado probablemente mirando si alguien lo necesita. Y desde ese momento, cuando está intentando ver si algo necesita, representando a Dios, ve a una muchacha. Si él quería representar a Jehová, ¿qué tenía que haber hecho? Y seguir su camino, exacto. Porque él está haciendo lo que Dios hace todo el tiempo. ¿Qué hace Dios todo el tiempo con su pueblo? Está prestando atención a ver si alguien le dice, Jehová, ayúdanos. Jehová, ayúdanos. Lo cual hace del pecado de David un pecado desde su autoridad. Entonces, ¿cuál es por ahora el punto del pasaje? Cuando Dios te dé autoridad sobre una casa, sobre una familia, sobre cualquier cosa donde Dios te ponga en autoridad, ten mucho cuidado, porque el lugar en el que Dios te ponga no te exime de tentaciones, de ninguna tentación. Todo lo contrario, ese lugar en donde Dios te pone, puede que tengas ciertas tentaciones que no tendrías desde el piso. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho David desde ese lugar donde está representando a Jehová? Decir, no, pues este es el riesgo de estar en esta posición. Y no sé si notaste, dice que le dicen a él, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, el hitita? Si ¿han escuchado alguna vez esto de que David tenía 30 valientes? Esto va a aparecer al final del libro de los Reyes y cuando estás llegando a Crónicas. Te dicen que David tenía 30 tipos que eran sus guerreros. Y entre ellos, adivina quién aparecía. Urías. Urías está. Así que esto ahora hace aún más grave el pecado. Porque cuando a él le dicen, esa es la mujer de Urías, probablemente le están diciendo, usted conoce a esa mujer. Usted sabe quién es esa mujer. Ese hombre está peleando por usted en este momento.
ese tipo está peleando sus batallas en este momento. Usted está logrando cuidar a Israel, a Jerusalén, porque dice, todo Israel está allá. Si él peca contra este hombre, está pecando contra uno de sus propios guerreros. ¿Cierto? Entonces, lo que el pasaje te está intentando sugerir para este momento es que este pecado es un pecado gigante, pero no es solo un pecado gigante porque va a adulterar contra esta muchacha y va a matar a este hombre, sino porque él está pecando desde el lugar de donde tiene que proteger a su pueblo y está destruyendo a uno de sus guerreros. Y es la manera del pasaje de decirte esto. Los pecados generalmente son mucho más profundos que el simple pecado que se comete. Tienen muchos matices, tienen una gran cantidad de elementos. Y este pecado tenía una solución muy sencilla. No lo voy a hacer. Y mire, si usted le va a pedir algo a Dios, pídale a Dios que le dé un no fuerte, un no poderoso. Porque algunos de nosotros nos decimos igual y sí. ¿Cierto? No. Pero igual y... Que usted tenga la habilidad de cuando usted vaya a decir no a algo, sea no. Y este es una de las grandes dificultades cuando quieres servir a Dios. El lugar a donde Dios te envíe va a tener sus propias tentaciones. Porque no hay requerimientos a tu nuevo lugar donde dice, aquí no vas a vivir una tentación. No vas a escapar de la tentación. Hay mucha gente que se ha inventado cosas. ¿Por qué se permitió que tuviera un baño? Lo que pasa es que la azotea es uno de los pocos lugares privados de una casita. Si el problema no lo tiene para nada, ni la construcción del lugar, ni que hay un baño al frente, nada. Sí, el problema es que David es como Yahweh, el protector de su pueblo, como probablemente tú seas el protector o la protectora de tu casa, de tu familia, de lo que Dios tenga para tu futuro. Y entonces dice, volvámoslo a leer, y David mandó a preguntar acerca de ella, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, elitita? Y en ese momento, ¿qué tenía que haber dicho él? Mi amigo, exacto, es la mujer de mi amigo, está muerta, o sea, yo no tengo, no está viva, ya no es un tipo, no hay manera. Pero David como que esto lo agarra mal parado, lo agarra mal, y recordarás que David y Abraham y todos los personajes de la Biblia son personajes ambiguos. Es decir, a las 7 de la mañana del lunes están adorando a Dios y a las 8 de la noche del martes uno no tiene idea de por qué están haciendo lo que están haciendo. Y ese es un mensaje para ti, sobre todo si eres una persona que amas a Dios. El mensaje es este: si eres un hombre de Dios, tú eres la persona encargada de pelear contra tu ambigüedad, contra las partes. Y mira, quien sea que seas, eres una persona probablemente llena de ambigüedades. Amas a Dios un día y luego le gritas a una persona cuando no le tenías que gritar. Dices algo a Dios, bendices a alguien a Dios y luego te encuentras y te dices cosas como, ¿y cómo es posible que esto me salió del corazón? ¿Qué te está queriendo decir el pasaje? Pelea contra tu ambigüedad, porque en este momento ya eres ambiguo. Ya eres una persona que tiene cosas en tu vida que tienes que batallar. Y entonces pasa esto de una manera rapidísima. Y David envió mensajeros, la tomaron, y cuando ella vino a él, durmió con ella. La secuestraron más o menos a la tipa, ¿cierto? Y este es el rey, no tienes manera de detenerte. Y queda embarazada, ¿cierto? Y esto es una cosa muy normal si tú conoces la Biblia. La Biblia une mucho la idea de la sexualidad con la procreación. Entonces es muy normal que esto pase en la Biblia, quedó embarazada. David esto no le tiene que sorprender. En Israel la idea de la procreación está muy unida a la sexualidad porque yo no recuerdo bien cuál es el año en el que hay poemas sobre ello, el año en el que se inventan o se crean estas maneras de protegerse de quedar embarazada para una mujer. Es una cosa muy normal en la Biblia. David sabe que esto tiene un riesgo y con todo y ello no le importó nada, lo venció. Así que ten mucho cuidado hombre, y lo que pasa es que esta es una circunstancia en la que David está haciendo todo bien. Todo bien, está protegiendo a su pueblo y se vio vencido. Ora, lo único que puedes hacer es la oración más importante que un hombre o una mujer de Dios hacen todos los días es: guárdame de pecar contra ti, guárdame de la tentación. Yo no he hecho una oración más que esta. ¿Por qué? Porque David está haciéndolo todo bien, no hay nada en el pasaje que David esté haciendo mal, está protegiendo a su pueblo. Y justo en medio de eso fue golpeado. Entonces David envió a decirle a Joab,
a su capitán. ¿Recuerda usted al que se ganó el puesto? A su sobrino, es su sobrino, ¿no? Dos figuras importantes que aparecen todo el tiempo, Abisai y Joab, son familia, son sus sobrinos, son los hijos de Sarbia, la hermana. Entonces David envió a decirle a Joab, envíame a Urías elitita, claro. Y sería una cosa normal, porque este es uno de sus 30 guerreros, ¿cierto? Hasta ahora no hay nada malo. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Y este es un momento muy triste para la vida de David, porque en este momento está David fingiéndolo todo. El pecado luego lo llegó a fingir. Todo en este momento es una mentira. ¿Recuerdas cómo llamamos a esto hace unas semanas? Saber qué hacer. David había sabido no saber qué hacer cuando tenía que ser rey. Pero ahora David le va a mostrar a usted todas las habilidades que tiene de saber qué hacer. ¿Qué hacer para tener lo que quieres? Y mire, comienza él a fingir. Después dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. ¿Por qué hizo eso? Porque es uno de sus 30 guerreros. Porque él sabe cómo uno se comporta cuando el rey lo llama. Uno no se va a dormir si uno es amigo del rey y uno le tiene que proteger la espalda. Uno no se va a dormir con su esposa, uno le guarda la espalda con su espada en la mano. Y esto hubiera sido perfecto, mire, perfecto, porque este es comportamiento normal. Y cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas y acampan a campo abierto. He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. De nuevo, el tipo de cosas que le dices a tu rey, ¿cierto? A una persona con la que tienes compromiso. Yo no me voy a ir a dormir. Exacto, yo soy leal a usted. Entonces no sé si ves cuál es el problema. ¿Quién era el que debería de haber sido el leal en este momento? El que caminaba por los tejados para proteger a Israel. Él era el que tenía que haber sido. Y mira, déjame ser tu profeta. Te vas a encontrar algunas 2 o 3 circunstancias como estas en tu vida. Tú o tu esposo o tu mamá o tu papá, alguien se va a encontrar. Entonces vas a ver qué es lo que nos va a enseñar Dios, qué es lo que se hace en unos instantes. Y David, versículo 13, lo convidó a comer y a beber y con él y lo embriagó. David sabe qué hacer, ¿sí lo ve? ¿Cómo hacer para que un tipo se acueste con su esposa sin saberlo? Emborráchelo. Y dice que al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Este tipo es imbatible hasta... Exactamente, es un tipo derecho. Es un digno hombre de David. Obviamente que David no lo iba a lograr violentar. En Israel hay miles, cientos de miles de hombres y mujeres que quieren estar cerca del rey. ¿Y cómo se llega a estar cerca del rey? Siendo bueno, siendo honorable, siendo santo. Entonces David ahora se está dando cuenta que el trabajo de Dios ha sido perfecto para su vida, porque le ha rodeado de gente muy buena, imbatibles. Este es un verdadero israelita. Entonces David ahora va a mostrar que también sabe cómo asesinar. David es un hombre de guerra. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y le envió por mano de Urías. Imagínate, ¿cómo matar a un hombre? Pues ¿quién va a ir a la guerra si todo Israel está allá? Pues este es el único que está acá que tiene que estar en la guerra. Y la carta dice, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Homicidio por mano de otro hombre. La Biblia llama a este tipo de pecado, el adulterio, la fornicación, los pecados con grandes consecuencias de la Biblia, ¿no? En Gálatas, este es el pecado con el que te quedas en tu cuerpo. Y en Génesis, Dios le dice a Abraham que al hombre que ha secuestrado a su esposa, él es muerto porque has tocado a una mujer de un hombre casado. Y en este caso, el adulterio llevó a la muerte. Es un pecado de grandes consecuencias, ¿cierto? Es un pecado de los pecados top de la Biblia. Por si pensabas que no había grados de pecados en la Biblia, claro que los hay, todo el tiempo. Y entonces ya sabes que esto es gravísimo y ahora nos tiene que interesar qué es lo que Dios dice, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces vaya conmigo, adelántese conmigo al versículo 26
Y al oír la mujer de Urías que su marido Urías se había muerto, hizo duelo por su marido. Y cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos de Jehová. ¿Cierto? Entonces, ¿y por qué? Entonces, alguna vez escuché a alguien preguntar, ¿y Dios acaso no sabía lo que iba a pasar? Y vas a querer colocarte esto en tu corazón fuertemente. Cuando Dios lidia contigo, Dios no dice, yo voy a mirar al frente para ver qué es lo que usted va a hacer en su futuro. Dios dice, yo voy a vivir su vida con usted hoy. Voy a vivir su vida con usted hoy. Sí, Dios tiene todas las habilidades para saber todo lo que va a pasar en el futuro, toda su vida. Pero Dios decide lidiar con usted hoy. Porque si no, Dios no le daría nada. Imagínate que Dios te dijera, mejor no te doy la mano porque es que Dios vas a pecar de aquí para adelante. Mejor no puedo. Es imposible. Dios decide venir y decirte, yo tengo todas las habilidades de hacer todo en el futuro, pero yo voy a vivir contigo hoy. Esa es una de las grandes misericordias de Dios para tu vida. Porque si no, Dios diría, no voy a hacer nada contigo. Así que sí, Dios podría saber todos los pecados que vas a cometer de aquí a toda tu vida hasta que te mueras. Pero Dios está decidiendo vivir contigo hoy. Entonces, ¿por qué Dios le duele el corazón? Porque Dios hubiera podido saberlo. Pero Dios no sabía que David iba a actuar así. Claro que hubiera podido, pero Dios no está haciendo juegos mentales. ¿Cómo vas a reaccionar mañana? Dios vive tu vida contigo hoy. Entonces ahora Dios va a mostrarte qué hace. ¿Qué se hace cuando estás metido en un problema de estas magnitudes? Y eres el rey de Israel. Adivina, ¿qué se puede hacer en la Biblia? Te lo dije creo que fue la semana pasada, hace 2 semanas. ¿Qué pasa en la Biblia cuando pecas voluntariamente? Nada, no hay sacrificio que sirva. En este momento no puedes ir a ofrecerle 1.000.000 de ovejas a Dios a ver si te perdona. No hay nada que hacer. Hay una sola cosa que se puede hacer: tirársele a la misericordia de Dios. No hay nada que hacer. Y lo mismo para nosotros. Pecas contra Dios y ¿qué tienes que ir a decir? Señor Jesús, vengo a que me laves. Si Jesús me perdona por su sangre y por su sacrificio, no hay nada que puedas hacer. Te tiras a ver si Jesús, ¿qué hace Dios contigo? Entonces ahora viene Natán. Entonces el Señor envió a Natán a David. ¿Y por qué Natán? Porque ¿qué hace un profeta en la Biblia? Le habla a un rey. ¿Cierto? No hay ninguna otra persona. El profeta es la única persona. ¿Y cuál es la idea de esto? Que Dios tiene una mesa de decisiones en el cielo. ¿Y quién es el único que se puede sentar en esa mesa de decisiones? Los profetas. ¿Qué hace entonces un profeta? Va, se sienta en la mesa de decisiones, escucha a Jehová y advierte. Y entonces este es el mensaje. Y Natán vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Jesús tiene la misma técnica que va a tener Natán aquí. Por allá cuando alguien en Lucas capítulo 7 le hace una pregunta al Señor, a veces el Señor se inventa una historia hecha al tamaño de tu problema. Para vos, una historia para ti, una nueva parábola. Dios se acaba de inventar una historia y le dice, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía de su seno. Y él era como una hija para él. Y entonces ahora te das cuenta que era esta mujer para Urías. Él era su marido, pero también era como su papá. Lo que quiere decir que la había cuidado de maneras. Era un buen hombre. Era un buen hombre. Si a esta mujer le faltaba un papá, él había sido su papá. ¿Qué problema está metido este tipo, no? David, alguna vez vas a estar metido en un problema de estos. O tú o tu esposa. ¿Qué haces? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a ver alguna vez a alguien metido en una situación como esta? ¿Qué vas a hacer? Este mensaje es para cuando estés en un problema de estos. ¿Qué haces? Vino un viajero a visitar al hombre rico y no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Entonces usted se va a dar cuenta acá quién es buen juez y quién es mal juez. Según David, ¿qué tiene que pasar con David? Morirse. Y según Dios, Dios no lo va a matar, porque Dios no es como David. Dios no va a ser como nosotros. Y debe pagar 4 veces por la cordera que hizo esto, y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre.
Así dice Jehová de Israel. Esta es una de las pocas ocasiones en la Biblia, en primera y en segunda de Samuel, donde no dice, así dice Jehová de los ejércitos. Porque David no necesita un guerrero, necesita un papá ahorita, ¿cierto? Alguien que lo consuele, alguien que lo ayude. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Porque has despreciado la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice Jehová. Por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. ¿Se acuerda cuál termina siendo el compañero? El hijo. Tremendo, ¿no? El juicio de Jehová también creativo. Dios también parece saber qué hacer, ¿cierto? Y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Esta era la respuesta correcta. Mira, esto es lo que te dije que tenías que lograr. Tú decir, o que alguien de tu casa cuando esté en un problema de estos diga, esto es todo lo que te queda. He pecado contra Jehová. ¿Qué haces cuando pecas gravemente? ¿Qué haces cuando tu familia peca gravemente? ¿Cuál es el primer paso para que Dios te pueda ayudar? Exactamente. Yo me equivoqué. Lo reconozco. Te tiras a la misericordia del Señor. David no va a dar ninguna buena razón, ninguna excusa. Simplemente dice, me equivoqué. Me equivoqué. Eso es todo lo que tenemos. Yo me equivoqué. Yo no tengo nada que decir aparte de he pecado contra Jehová. Yo quisiera que esto no estuviera en la Biblia, ¿cierto? Que estuviéramos una cosa que diga nunca te va a pasar. Pero lo único, esto le estoy diciendo, aprende a decir me equivoqué, y aprende a llevar a tu familia y a tu gente a decir me equivoqué. Y usted ve que ahora hay un asunto, es muy importante que David diga que ha pecado, porque usted ve lo que inmediatamente dice, y Natán dijo, Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. Donde David se ponga de excusas, adivine qué hubiera pasado. Es muy importante que David diga, he pecado, el orden es muy importante, me equivoqué, y Dios en ese momento dice, listo, comenzamos bien, no vas a morir. He quitado tu pecado significa, he quitado las consecuencias de tu pecado. Dios es el único que puede hacer esto. Nadie más. Nadie más. Te he quitado esta consecuencia. No morirás. ¿Qué es la manera de Dios de decir esto? He decidido. Inmediatamente dijiste, he pecado contra Jehová. Dios decide que no le va a quitar el reino, le va a quitar todas esas promesas que le ha dado. Todas estas promesas. ¿Y por qué es tan normal saber que Dios lo hubiera podido quitar? Porque Dios tiene una tendencia a comenzar de nuevo. Todo el tiempo. Entonces, Adán sale del jardín del Edén y ¿qué hace Dios? Se encuentra a Noé y le dice a Noé, bueno, Adán no quiso. Usted sí quisiera que yo hiciera algo con usted. Váyanse por el mundo y bendíganlo. ¿Y se acuerda lo que hacen los hijos de Noé? No queremos irnos por el mundo para bendecir el mundo. Queremos hacer una torre y para alcanzar a ser como Dios. ¿Y se acuerda lo que hace Dios? No, tampoco era esto. Entonces Dios encuentra a Abraham y le dice a Abraham, yo quiero bendecir el mundo con usted. ¿Y qué hace Abraham? Sale de su tierra. Este era un momento muy importante para la vida de David, porque donde David se ponga a decir, no, excusas, es que yo, perdóneme, es que Dios le hubiera dicho, vamos a comenzar de nuevo. Este es el gran peligro del pecado. Tú no quieres que Dios diga, listo, tranquilo, quédese usted con sus excusas, voy a comenzar. Otra vez, ¿recuerdan? En Éxodo 32, estamos en el monte y Dios le dice a Moisés, ese pueblo que está ahí abajo pecó contra mí, déjeme, yo los destruyo y lo hago a usted una nación grande. ¿Y recuerda lo que le dice Moisés? No Señor, no hagas eso, no comiences otra vez. ¿Qué es lo que hace que Dios no comience otra vez?
yo me equivoqué, Señor. Oh, mire, esta va a ser una iglesia fuerte, no solo porque yo espero, anhelo con todo mi corazón, créamelo, que aquí nunca pase algo como esto, ¿cierto? Nunca. Pero que si alguna vez a ti te llegara a pasar algo como esto, que tú le puedas decir a Dios, he pecado contra Jehová. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Sin embargo, versículo 14, por cuanto este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Esto es un problema gigante para Natán. ¿Se acuerda qué hace Natán o quién es Natán? David tiene dos videntes personales, dos profetas personales, Natán y Gad. Estos dos tipos son profetas con salario pago. ¿Cuál es el problema cuando alguien te paga el salario? Qué miedo ir a decirle al tipo, porque qué tal que me deje llegar el cheque, ¿cierto? Al final del mes, el 31. ¿Cuál es el problema de este Natán? Que Dios, que ser profeta, o que alguien te pague, o que alguien te ayude, no te exime de ir a decirle la verdad al rey. Entonces, Dios, ni siquiera usted tiene que darle permiso a su profeta para que le venga a decir algo. Dios le va a mandar. Si Dios le ama, si Dios quiere tener misericordia de usted, le manda a una persona para que le diga lo que está pasando. Y ya, se lo encuentra y él le dice, yo terminé, qué situación tan maluca. Yo me imagino que cuando Natán se fue para la casa, se fue rápido para la casa. Uy, qué problema este. David, este es el momento determinante de la vida de David. Hasta este momento todo lo que David hace le sale bien. Después de este momento todo lo que David hace le sale mal. De aquí hasta su muerte. Esta es la manera de Dios de decirle, yo voy a dejarte ser rey, pero tu vida nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque Urías está muerto, porque este niño está muerto, porque esta mujer está pasándola horriblemente mal y ahora la va a tomar como su esposa. Y usted recuerda que Dios ahora, yo recuerdo a mi profesor el doctor John Goldnigay y lo decía así, que Dios sea Dios no le hace el trabajo más fácil, porque ahora tiene que matar a este niño, ¿cierto? Él tiene que morir. Y ahora, este es el hijo de David, este es el hijo de su amado. David es un tipo con el que Dios tiene compromiso. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Usted recuerda que cuando Betsabé queda embarazada de Salomón, ¿usted recuerda lo que dice el pasaje inmediatamente? Y Jehová amó a Salomón antes de que naciera. ¿Por qué? Porque Dios fue duro con David acá, pero Dios ahora tiene que encontrar una manera de ser bueno. ¿Por qué? Porque así es Él. Así es Dios. Que Dios te castigue hoy no quiere decir que te va a castigar para siempre. Siempre hay una salida con Jehová. Siempre. Tremenda misericordia le da Dios a este muchacho David, de que le quita algo y luego tiene un hijo de esa misma mujer y Dios le muestra compromiso, porque con Dios siempre tienes una salida. Siempre. Eso quiere decir que así Dios te castigara durísimo hoy, mañana a lo mejor tendrías una oportunidad con Dios. Mire, yo no sé si le parece interesante estos dos capítulos, impresionante, ¿cierto? Una gran cantidad de elementos de cómo opera la Biblia y cómo opera el Antiguo Testamento. Pero lo que yo te quería decir era esto: yo cada cierto tiempo predico contra el pecado. Y si vos estás en este momento pasándola mal porque hiciste algo malo o porque alguien de tu familia hizo algo malo, ¿por qué no le decimos a Dios simplemente, yo he pecado contra ti? Pecado contra ti. Ese es el primer paso para que Dios haga algo en tu vida. Sí, Padre, nosotros somos una iglesia que te ama. Y Señor, hemos pecado contra ti. Nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, esposos, esposas, familias, he pecado contra ti. Señor, guárdanos de pecar contra ti. Esta es la oración de Jesús. No me metas en tentación. No me permitas estar en una situación en la que yo peque contra ti. Guárdame de pecar contra ti. Y aquellos de nosotros que hemos pecado contra ti, con mentira, con este tipo de pecados de orden sexual, con pecados, Señor, económicos, con pecados contra nuestras familias, con pecados en los que lo hemos maquinado todo. Señor, he pecado contra ti. Perdóname. Y que puedas escuchar la voz de Dios que dice, Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. No morirás. Nosotros que tenemos mucha más luz que David, podemos decir, Señor, a la sangre de Jesucristo de Nazaret apelamos.
a la voluntad de Dios de lavarnos, como dice Primera de Juan. Tenemos un abogado para con Dios, porque Jesús ha muerto por nuestro pecado. Señor, algunos de nosotros estamos hoy metidos en situaciones que no tenemos idea cómo terminamos aquí. No sé cómo terminé este pecado, no sé cómo mis hijos terminaron este pecado, no sé cómo mi familia terminó este pecado. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, ayuda a mi familia, ayúdanos, Señor Jesús. Te necesitamos. Eres todo. Señor, ayúdanos a no saber qué hacer para tomar por la fuerza lo que queremos. No, Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Guárdanos de pecar contra ti en amistad cristiana, Señor. Que los hijos de esta iglesia, que los hombres, que las mujeres de esta iglesia no sepan qué hacer. Guárdanos de pecar contra ti. Y que si por alguna razón Satanás nos da un golpe que consideremos irreparable, que es lo que primero digamos, Señor, es: he pecado contra ti, muéstranos la salida, Jehová. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Les amamos profundamente. Sí, vamos a comenzar una campaña como iglesia. Una de las cosas que nos han estado diciendo constantemente es que el sonido de la batería es muy duro. Entonces una persona de la iglesia me escuchó alguna vez decir que este es un proyecto de grandes magnitudes, poder cambiar o colocarle una caja a la batería con los micrófonos para poder controlar el sonido y que sea mucho más bajo. Este es un proyecto de muchos millones, de 20 millones de pesos, ¿sí? Y lo queremos enfrentar como iglesia. Yo ni siquiera le he dicho a Dolores, pero Dolores es la persona escogida de la congregación a nombre de mi madre para recibir y administrar el dinero de esto, porque Dolores es una mujer honorable de nuestra congregación. Entonces, si alguna persona de la iglesia dice: yo quiero colaborar en cuanto a eso, solo tiene que acercar a ella. Nosotros, o sea, yo no voy a manejar ese dinero. Esto es un proyecto de la iglesia, pero es un proyecto que vamos a tramitar con la ayuda de Dora Luz. Ella va a estar guardando el dinero. Por ese camino vamos a enfrentar todo esto. Les vamos contando cómo vamos, ¿le parece? ¿Sí? Vamos a intentar cambiar el púlpito de la iglesia y vamos a intentar colocarle una caja a la batería. Es un proyecto de 20, un poco más de millones, pero lo vamos a enfrentar. Tenemos ya una parte que nos ha puesto esta persona. Este proyecto comenzó porque una persona me dijo: ya tengo una parte, se la entrego. Sí, sin que yo hablara con ella, simplemente me marcó. Yo dije: bueno, entonces tenemos que comenzarlo, ¿cierto? Les amamos. Si usted quisiera ayudarnos, se puede acercar a la doctora Luz. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Permiso.